¿Afecta el cambio climático a los huracanes? Esta es otra cuestión más que toca el asunto del cambio del clima y que también se discute. Da la sensación de que hay más huracanes, de que son más potentes y de que destruyen más. Y en nuestra España eso tiene que ver también con las gotas frías, que también da la sensación que hay más, que destruyen más, son más frecuentes. Pues la ciencia le ha puesto a la tarea de averiguar si eso es verdad o no, pero ya está la discusión montada, ¿no? Y este vídeo va dedicado a mi amigo José Manuel, que me envió un artículo diciendo que no había más huracanes que antaño, que el número era parecido, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo se forma un huracán. Lo primero que hace falta es que el agua esté muy caliente, el agua del océano por encima de 26 grados y en un grosor de unos 50 metros de profundidad. Ahí entonces empieza a formar una tormenta, pero de ahí a un huracán tiene que pasar bastantes más cosas. Tiene que haber vientos en capas altas de la atmósfera, vientos mucho más fríos, de cierta intensidad. Tiene que ser en zonas próximas al ecuador, relativamente próximas al ecuador, para que la aceleración de Coriolis, esta que hace los remolinos, ayude al proceso de rotación. Y además tiene que estar por ahí cerca a alguna zona de bajas presiones. Bueno, si se dan estas circunstancias y alguna que otra más, una tormenta puede transformarse en un huracán y empezar a trasladarse. El peor momento es cuando toca tierra, porque después en tierra suele perder intensidad y es donde más devastación puede producir. Y hay varios factores a tener en cuenta que hacen que se clasifiquen pues, en una escala que va de 1 a 5, ¿no? Bueno, pues, ¿hay más huracanes ahora que antes? Bueno, la información que tenemos hasta los años 70 es muy precisa. Tenemos datos del número de ellos, de la potencia, de cómo se han trasladado, etc. Antes de 1970 se sabe los huracanes que había, pero hay menos datos y así podemos llegar a 1880. Antes de eso los datos son muy fraccionarios. Pues se ha podido ver que el número de huracanes desde 1980 a ahora no ha aumentado especialmente. En eso pueden tener razón. Estas cifras son muy variables. ¿Por qué pasa con esto? Pues que hay un año que hay 10 huracanes y al año siguiente ninguno. Esto es normal, ¿no? Pero no parece que el número sea la cuestión. Y en cuanto a la potencia, sí hay un cierto aumento de los huracanes de número de intensidad 4 y 5, que son los más devastadores. ¿Dónde está la cuestión? Un artículo reciente ha hecho un estudio sobre la velocidad de traslación del huracán. Y se ha visto que desde el año 83, se ha dividido el periodo en antes y después del 83, hay una disminución de la velocidad de movimiento significativa de un 20%, unos 4 o 5 km/h menos. Esto lo que hace es que haya más fenómenos de detención del huracán, del stalling que llaman, ¿no? El huracán se para en una zona, está ahí parado, y eso hace que descargue muchísima más agua sobre el lugar y la devastación es mucho mayor. También se ha medido la cantidad de agua que llevan los huracanes y es mayor ahora, probablemente por el aumento de la temperatura. Vale, quizá esa es la causa de que haya mayor destrucción. Ahora el por qué. ¿Por qué van más despacio los huracanes ahora? Bueno, pues una explicación plausible es que con el calentamiento del clima, la temperatura de las zonas polares de la Tierra ha subido más que en las zonas tropicales, se nota más el calentamiento en las zonas polares. Con lo cual la diferencia de temperatura entre los dos lugares es menor y los vientos altos se hacen menos intensos. Y son los vientos altos los que hacen la traslación de los huracanes de un punto a otro. Con lo cual, digamos que la cosa tiene una explicación plausible. ¿Está demostrado científicamente? No, no es fácil tener una demostración fehaciente de algo como esto, ¿no? Pero si tenemos un hecho y es que hay más devastación, hay más costes de reconstrucción en los huracanes, hay más sensación, hay una explicación plausible, verde y en botella. Podemos seguir dándole vueltas al asunto, pero parece bastante claro. Así que cuando hablamos de estas cosas hay que profundizar un poco, ¿no? Y ver si hay más causas aparte de números fríos. Si te gusta la ciencia, suscríbete al debatedehoy.es y deja tus comentarios en este vídeo y contestaré.